hablar de minería. Y la minería es tan extensa como el surtido grupo de ponentes que tenemos hoy aquí, que, bueno, si nos ponemos a presentar nos vamos a comer la presentación, así que están los nombres y si a alguien le da un poco de interés, pues que busque. Vamos a hablar de minería. La minería es una cosa bastante interesante que ha pasado por diferentes fases. Vamos a hablar un poco del estado de la situación porque además hay temas muy actuales que se hablan y que todos están relacionados con la minería, aunque a veces no parezca que lo están, pero lo son. Vamos a intentar hacer una exposición de todos ellos y a mí me ha parecido, no sé, como un ejercicio empezar desde el principio de la minería. El principio de la minería pues empezamos en 2009, tenemos una época de minería con CPU, que esto es que minábamos pues con el ordenador de casa, no nos hacía nada más. Esto todo cambia en 2010, empezamos a minar con GPUs, que son las tarjetas gráficas con las que hasta hace nada pues se minaba también Ethereum y tal. Pues en Bitcoin eso empezó en 2010 y termina en 2012. Ya se empieza a complicar porque aparecen otras cosas, pero bueno, como quien dice, termina en 2013 con la llegada de una cosa que se llaman los ASIC miners, que básicamente es que, bueno, si estamos haciendo un proceso de cálculo, pues ¿por qué no crear máquinas que estén diseñadas específicamente para ese proceso de cálculo y no estamos utilizando otra máquina que hace más cosas, ¿no? Así nacieron los ASIC y así un poco como que se profesionalizó la minería, ¿no? Y Bitcoin era muy joven, todos pues éramos muy jóvenes y entonces como que había un poco de batiburrillo, ¿no? Porque entonces ya empezaron como a dividirse los actores dentro de Bitcoin. Los mineros ya no eran los nodos, porque los nodos ya no minaban, porque no podían minar, necesitabas hacer una inversión en máquinas. Entonces como que se separaron estos dos grupos. Los mineros eran los que partían la pana, eran los que se llevaban la recompensa, eran los que molaban. Y por otro lado teníamos dos grupos más, ¿no? Los actores económicos o grandes actores económicos, las empresas, exchanges y demás, y luego teníamos la comunidad, nosotros, ¿no? Y luego a partir de eso llegamos yo creo, al gran proceso que tiene mucha validez a día de hoy y es muy importante, que es el periodo que va de 2015 a 2017, que fue un periodo, yo creo, que necesitábamos para aclarar qué es la minería. Y en esto, Miguel, te quiero preguntar por ello. O sea, ¿por qué fue importante ese episodio que se vivió entre 2015 y 2017 de la guerra del tamaño de bloque? ¿Qué se estaba debatiendo allí? Pues, bueno, el debate que hubo, que fue muy... No se escucha mucho. No sé si es que el micro tiene que subir. No, en ese lado no, en el otro, el que al lado de la boca, subirlo ahí. A ver, yo creo que por ahí ya está bien. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Fue un debate aparentemente muy técnico, porque lo que se discutía era el tamaño máximo de bloque, donde se incluyen las transacciones. Se dividió en un grupo que defendía que cuanto mayor fuera el tamaño de bloque, más transacciones cabrían y, por tanto, más escalaría Bitcoin. Parece una buena idea. La mayoría de mineros estaban de acuerdo con esto por una cosa lógica, porque cuantas más transacciones se incluyan en un bloque, cuando consiguen minar ese bloque, ese candidato, pues va a haber más comisiones y más transacciones. Entonces, en principio, eran muy favorables. Todo el sector, podemos llamar la incipiente industria, los exchanges y demás, y algunos desarrolladores muy notables, aunque estaban ya un poquito en retirada, estaban a favor. Y parecía que era lo lógico, es decir, ¿quién no va a querer que escale Bitcoin, no? Y luego había un grupo de irreductibles galos, ¿no?, que se les conoció como small blockers, que estaban en contra, con argumentos que de principio no se entendían muy bien, que básicamente defendían cosas que hoy a todos nos suenan, entre otras cosas porque son los argumentos de que este evento, por ejemplo, sea como es, sea Bitcoin only. Pues básicamente se defendía la descentralización. Con bloques más grandes iba a ser muy complicado, cuando no imposible, transferir bloques de tamaños tan monumentales como estaban proponiendo inicialmente, las latencias, digamos, iba a ser disuasorio para tener pequeños nodos. Y luego, pues, lo que pasa es que nadie les preguntaba, eso, a ver si concreto, qué es lo que cambió, qué es lo que se vio en aquel momento. Pues básicamente que estaban los mineros por un lado, que mucha gente creía que eran no solo los que verificaban las reglas, que eso es un error técnico, pero que incluso todavía de vez en cuando se escucha, que hay gente que dice eso, ¿no? Los mineros son los que verifican.
Spoiler, los mineros no verifican absolutamente nada, de hecho no conocen las reglas, ni siquiera están conectados no tienen copia de la blockchain, difícilmente van a poder verificar nada, no están ni conectados a la red Bitcoin hoy día. Me refiero al modo estándar de minar, que es a través de pools, ¿no? El solo mining es otra cosa, minoritaria. Entonces se pensaba que eran los que verificaban las reglas e incluso los que controlaban el protocolo. Por tanto, toda la presión, todo el lobby se hizo para convencer a los mineros y en eso tuvieron éxito los BitBlockers porque llegaron a conseguir que se señalizaran más del 90% de los mineros a favor del aumento del tamaño del bloque. ¿Qué problema tenía el aumento del tamaño del bloque? Que se tenía que hacer a través de una bifurcación dura de la cadena, es decir, básicamente en dividirla, un split, o sea, crear en la práctica dos bitcoins, como más adelante pasó con Bcash y bueno, con otras escisiones que hubo, ¿no? Y obviamente pues los small blockers tenían una visión más a largo plazo, más de preferencia temporal baja, más de no cambios. Un poco mismo motivo que ahora con el debate sobre el BIP 300, las sidechains y todo esto, que se dice, bueno, pero si todo, no sé, ¿por qué os oponéis? Algunos, los de los ojos de láser, ¿no? Os oponéis si todos son ventajas en las sidechains. Bueno, pues ese era el debate que había entonces. Y bueno, resumiendo ya y ya me callo, y cambiaron dos cosas. Lo que cambió básicamente, o sea, Bitcoin era el mismo en 2015 que ahora, básicamente. No teníamos SegWit, no teníamos Taproot, es verdad, pero en lo esencial era igual. La minería en lo esencial era igual. Ya se hacía con ASICs, estaba profesionalizada, no tanto ni de lejos como ahora, pero en eso no cambió. Lo que ha cambiado radicalmente es la percepción que tenemos sobre Bitcoin. Esto es muy frecuente. Bitcoin no cambia, lo que cambiamos somos los demás. La mayoría ahora, o por lo menos podemos ver que el sector Bitcoin only, o maximalista, mal llamado maximalista y demás, percibimos que los que tienen el control en última instancia sobre Bitcoin son los nodos, no los mineros. Los mineros tienen un papel muy importante, pero subsidiario. Ejecutar la prueba de trabajo es esencial para garantizar la seguridad de la red, pero es subsidiario, es decir, está condicionado a que cumplan reglas que ellos no fijan, no pueden cambiar, no deciden. Y lo otro es el papel muy, muy relevante, por tanto, de los nodos, de los pequeños nodos, de que en aquel momento se les, digamos, bueno, no voy a decir despreció, pero se les minusvaloró, pues que era la gente pues que estaba en su casa y tenía una Raspberry Pi y, bueno, pues se les veía como usuarios. Entonces, los usuarios de una aplicación, Bitcoin en ese momento, mucha gente la percibía como una startup y, por tanto, había que introducir cambios, muchos cambios y demás. Entonces, pues bueno, yo creo que un poco el legado de todo aquello es la percepción que hoy tenemos de Bitcoin como algo singular, diferente a todo lo demás. No tenemos ya ningún problema en identificarla como diferente al resto de, como las queréis llamar, criptos, shitcoins, altcoins, como se les llamaba entonces. Tenemos clara en general esa diferencia. En aquel momento no lo estaba y fue gracias a esa gente, ese pequeño grupo de gente muy, muy firme y que tenía claras estas cosas que ahora, como las expreso yo, parecen obvias, pero en aquel momento no lo eran en absoluto. Esto un poco nos pone en la situación en la que estamos hoy. Esta batalla se libró entre 2015 y 2017. Yo creo que aunque el día clave de la bifurcación entre big blockers y small blockers fue el 1 de agosto, luego también la batalla continuó hasta SegWit 2X y demás. Pero en lo que estamos hablando ya aquí, que es de minería, yo creo que el rol del minero se definió un poco entonces y desde entonces, pues aquí estamos, ¿no? Han pasado 6 años y un poco el rol ha sido ese. Te quería preguntar, CSH, con esto sobre la mesa, para ti, que también lo vives en el día a día, si ahora le tienes que explicar que es un minero, sin todo este contexto histórico, ¿qué es lo que le explicas? Si tengo que explicar qué es un... ¿Qué es un minero? Un actor, un agente, no hablo de la máquina. ¿Qué rol desempeña el minero? Bueno, el minero principalmente protege la cadena de bloques. Es un guardián de la cadena de bloques, se mueve por puro incentivo económico. Es decir, mina bloques dentro de unas reglas y en otras están los nodos, pero lo que sus bloques tienen que cumplir unas reglas que luego se tienen que validar. Recogen transacciones y las incluyen en bloques que cumplen reglas y por eso reciben una recompensa. La recompensa de bloque más las fees de las transacciones que estén incluidas en
en el bloque. Protegen la red. Luego, posiblemente quiera sacar el tema de el presupuesto de seguridad de la red de Bitcoin, ¿no? Si lo que reciben es mucho, es poco, si va a seguir siendo mucho poco dentro de 10 o 100 años, es un punto que se puede tocar. Pero bueno, por el momento, el presupuesto de seguridad de la red de Bitcoin y la gente que cumple la función de asegurar la cadena de bloques, que son los mineros, es suficiente. Es suficiente. El nivel de hash rate continúa creciendo. Quiere decir que todavía hay margen para añadir más hash rate, como está pasando. Entonces, el tema del presupuesto a corto plazo parece que está resuelto. Ya veremos con el halving qué sucede y cómo impacta a nivel de hash rate y a esa capa de seguridad, ese hash rate que tiene la red de Bitcoin. Vale, entonces, bueno, básicamente es esto. Junto con los nodos tienen funciones diferentes y si queréis, bueno, entramos en funciones diferentes, pero... Podemos abrir el melón, que es uno de los temas, ¿no? Que, hablando de que íbamos a llegar a la actualidad, estamos en la actualidad y lo que se habla mucho, incluso antes alguien, ¿no?, me venía y decía, estoy preocupado con este tema del presupuesto de seguridad. ¿Qué narices es esto del presupuesto de seguridad? Bueno, como los mineros se mueven por incentivos, ahora mismo están incentivados porque hay en gran parte, o sea, tienen dos ingresos, ¿no? Tienen el ingreso de las comisiones que cada uno de nosotros depositamos en las transacciones que hacemos de Bitcoin y ellos son los que se las llevan, y luego está el subsidio que se programó, lo dejó programado Satoshi y que desde entonces pues seguimos manteniendo la agenda de subsidio que tenemos, ¿no? Esta agenda de subsidio empezó con que cada bloque que se descubre, que es cada 10 minutos, pues empezó que el minero se llevaba un subsidio de 50 Bitcoin, pero cada 4 años se ha ido reduciendo a la mitad. Pasó a 25, pasó a 12,5, estamos en fase de 6,25, ¿no? Y ahora pasaremos a la fase en apenas meses de 3,125, ¿no? Entonces, como este subsidio, que a día de hoy sigue siendo la gran mayoría del ingreso que recibe el minero, es lo que paga las facturas, corrígeme, estás tú en una explotación minera y me lo puedes decir, pero es el gran número de lo que paga las facturas. El día de mañana lo único que se va a tener en Bitcoin, y además a una velocidad pasmosa, o sea, en cuestión de 15 años nos plantamos en un subsidio de bloque ridículo, pues el día de mañana el único ingreso que va a tener el minero, como quien dice, es las comisiones mineras. Bueno, y aquí lo que preocupa es si... Es puntualizable. Adelante. Vamos, en el momento en que la minería de Bitcoin desempeña es un jugador energético y interactúa con la red eléctrica, bueno, puede haber, no, y de hecho ya hay en mercados un poco más maduros, como es la red ERCOT de Texas o en otras zonas de Estados Unidos, en la que los mineros también reciben ingresos por interactuar con la red eléctrica, ¿no? O sea, no solamente reciben la recompensa de bloque, sino que además de ayudar a, bueno, básicamente se pueden hacer el curtailment, ¿no?, que es el desconectarse cuando se lo pueden solicitar, y ya tienen una fuente adicional de ingresos, es decir, pueden estar generando ingresos por no minar. Y luego también tienen otra función que es, pueden ayudar a estabilizar, bueno, de hecho, sí, tienen la función de ayudar a estabilizar la frecuencia de red. La frecuencia de red, para que sea estable, en Estados Unidos es 60 Hz, en Europa 50, para que sea estable, pues tiene que haber la misma gente produciendo y consumiendo, ¿no? Entonces, la minería de Bitcoin es bueno, de hecho, en la red ERCOT está clasificada como el actor de más, el mejor actor, ¿no?, en el sentido de que se puede deslastrar, puede desconectar los megavatios que haga falta en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, esto antes de la minería de Bitcoin no existía, ¿no? O sea, esta capacidad de que una gente que está consumiendo o una gente pueda consumir o dejar de hacerlo en 60 segundos 30 megavatios o 300 megavatios, o 15 o 25 o escalonado o lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. O sea, esto no existía tan rápido. Entonces, bueno, claro, en el momento en que los mineros de Bitcoin, además de desempeñar esta función de seguridad de la cadena de bloques, son un actor importante y fundamental en las redes eléctricas. Entonces, y luego también, si quieres, abrimos ese melón de
El problema del consumo de electricidad del Proof of Work, no. La característica que tiene Proof of Work de consumo de electricidad y que hay que aprovechar y que hay que entender y que hay que encajar con todos los sistemas eléctricos y no eléctricos, energéticos. Porque la energía tiene muchas formas y la electricidad es una, pero la energía tiene muchas formas. Y los mineros de Bitcoin son unos consumidores, les entra una forma de energía y les sale otra forma de energía. Y lo que hay que hacer es tratar de integrarlos. Entonces, bueno, contestando un poco... ¿Cuál es la otra forma de energía para...? Bueno, consumen energía eléctrica y desprenden energía calorífica. Entonces, claro, esa energía calorífica bien integrada, bien diseñada, ahora mismo, bueno, hay proyectos en los que se está aprovechando, pero a medida que los márgenes de minería se vayan ajustando, va a jugar un papel fundamental. Y cuando se ajusten más, va a ser la única forma de poder hacer minería. La única forma de poder hacer minería dentro de, no sé si es 5, 10 o 25 años, va a ser pudiendo aprovechar el excedente energético. ¿Por qué? Porque va a haber gente que lo va a empezar a hacer, se va a adelantar al resto. La minería de Bitcoin, en el momento en que alguien mina mejor y más eficiente, echa o fuerza al último a salir o la recompensa o el margen de beneficio que tiene el último se reduce. Y entonces los actores que se empiezan a mover hacia ese aprovechamiento de energía van a forzar al resto o a hacerlo o a buscar fuentes de energía a coste cero y bueno, ya veremos a futuro un poco por dónde van las cosas. ¿Sí? Está muy bien lo que has dicho, porque al final me has sumado a los dos beneficios que normalmente se habla, ¿no? Del subsidio de bloque, que es lo que se tiene miedo, que esto se va yendo a cero, más luego las comisiones, que parece ser que no serían suficientes, al menos como estamos hoy. Tú me has añadido dos posibles beneficios más que tienen los mineros. Por un lado, el compatibilizar la energía que sí que genera un minero, que es calorífica, con alguna otra necesidad, ¿no? Que puedas tener, desde calentar una piscina pública, podría ser, desde calentar un campo de tulipanes, ¿no? Y el otro que me has hablado es de una necesidad de curtailment, ¿no? De poder activar o desactivar, sí, que te paga además, ¿no? Cuando tú apagas, te pagan por sí, son dos diferentes, curtailment o ajuste de frecuencia de la red, o ajuste de cargas en la red para mantener la frecuencia. Vale. Con esto, igualmente, me daría la sensación que se está buscando como estos otros ingresos. Supongo que el mercado siempre busca otras formas de ingresos, pero también porque asusta el tema de los halvings, y esto lo quiero abrir al resto, por favor, que os suméis ¿es algo que nos debamos preocupar con esto de que los halvings nos vayan dejando el subsidio de bloque cada vez a la mitad? No, a ver, y cierro ya y dejo que hable el resto de la gente. El consumo, el principal gasto de una granja de minería, 60, 70, 80, 90% es consumo eléctrico. Entonces, los mineros están buscando continuamente formas de energía baratas o aprovechar excedentes de energía de la minería. Entonces, no es que asuste ni deja de asustar. Es que si haciendo eso aumentas tu beneficio, lo vas a acabar haciendo. Y puede ser en Madrid, puede ser en Nigeria o puede ser en Estados Unidos. El sitio es lo de menos, se va a acabar haciendo. Entonces, o te mueves ahí o te vas a quedar fuera. Para hacer un contrapunto, es cierto que yo coincido, de hecho, que este problema de la intermitencia de las energías renovables que se está acentuando y casualmente, muy afortunadamente, se va a intensificar en los próximos 15 años justo a medida que el problema del presupuesto de seguridad se agrava. Es cierto que esto puede mitigarlo en gran medida y quizás no tomamos dimensión de en qué medida lo puede llegar a mitigar. Sin embargo, no creo que resuelva enteramente el problema del presupuesto de seguridad, porque para hacer minería flexible sigue teniendo que haber cierta cantidad de comisiones independientemente. La minería tiene unas características únicas como comprador de energía. Es flexible, interrumpible, no solo en lo técnico, sino que además en lo económico, digamos, para que aunque algo se pueda apagar técnicamente,
tiene que estar encendido en primer lugar para poder apagarse, y para poder encenderse repentinamente tiene que estar apagado, y eso son dos configuraciones que las granjas de minería permiten lograr. Tiene otras características muy positivas, como la movilidad, el que no requiera una conexión a la red, el que no hagan falta cañerías para transportar la producción. En fin, tienen realmente muy buenas características para complementarse con la generación de energía renovable. Pero al final de cuentas tiene que haber algún ingreso que provenga de aquí, porque si no, eventualmente sí se van a desarrollar otras tecnologías flexibles, interrumpibles, más o menos portables, como bueno, el hidrógeno verde, la desalinización de agua, incluso el secuestro de CO2. Así que, bueno, o las propias baterías, ¿no?, para vender la electricidad más tarde y obtener un ingreso por allí. Es decir, que las comisiones que se obtienen por el minado, incluso en ausencia de subsidio, tienen que ser suficientes a la que proveen estas alternativas. Y ahí está el desafío. ¿Gal? Yo quería añadir una reflexión, que es que estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado, que va a haber otras tecnologías, como puede ser la electrólisis de hidrógeno o otras fuentes de demanda que también pueden moverse in situ y que también tienen mucha flexibilidad. O otro data center que no sea la minería. Por plantear una idea un poco escéptica, que yo tampoco lo tengo claro esto. Pero está ese lado, que hay otras fuentes de demanda que también pueden tener esa flexibilidad, como puede ser la electrólisis, como puede ser lo que os has comentado. Y luego, el tema de aprovechar el calor. Es que un ASIC es muy ineficiente produciendo calor, comparado con una bomba de calor. Por ejemplo, tú a un ASIC le metes un julio de electricidad, hay un poco de pérdida cinética en el ventilador, el circuito no consume nada, igual es 99%. De cada julio que le metes de electricidad te produce 0,99 de térmicos. Una bomba de calor le metes un julio de electricidad y te produce 4, 5, hasta 6, yo creo, hoy en día. Entonces, si pensamos que las ASIC se van a usar para satisfacer una demanda de calor, pero hay una tecnología alternativa, como es una bomba de calor, que te produce 5 veces más, no sé hasta qué punto es algo realmente realista de cara al futuro. Y para acabar, el presupuesto de seguridad, yo creo que si sabemos que el subsidio cae geométricamente, y como decía Lunaticoin, en 15 años, hostia, realmente es poco lo que va a haber. Y luego las fees sabemos que son muy intermitentes. Hasta ahora, al menos, cuando hay un bull run, hay un pico enorme, lo vimos en 2017, en 2021, pero luego hay un colapso que baja casi al mismo nivel. Ahora mismo estamos, bueno, está la cuestión de los ordinals, pero en general hemos estado en niveles de... En mayo hubo un pico muy grande con ordinals también. Sí, pero en general no hay una tendencia alcista. Entonces, si los fees no satisfacen esa caída geométrica del subsidio, al final la idea de esto es que el protocolo te paga al minero para que seas honesto, y si no te paga ya no hay un incentivo para que seas honesto. Entonces, para mí sí que abre la puerta a un cierto vector de inseguridad. Es la reflexión, pero vamos, que seguro puede haber mecanismos igual como, no sé si el tema de las sidechains, otras fuentes de ingresos para los mineros que no sean el tema de la fuente de calor, no sé si lo termino de ver. Igual lo veo más por el lado de sidechains o otras fuentes complementarias de ingresos. Pero al final yo creo, y acabo, el objetivo final de Bitcoin es que el espacio de bloque de Bitcoin tiene que tener una prima enorme sobre el de cualquier otra shitcoin. O sea, es que si no llegamos a eso, es que Bitcoin para mí no va a funcionar. El block space de Bitcoin, el mercado tiene que pujar por él muy por encima que el de Ether, el de Ethereum, que el de cualquier otra shitcoin. Porque si no puja, es que el mercado no se cree que Bitcoin es más valioso que la shitcoin. Bueno, pero es el mercado el que fija ese precio. Si no la paga, pues difícilmente va a ser seguro el sistema en 30 años. Es que no hay otra, hay que pagar. Y tenemos que estar todos acostumbrados a pagar porque pensaron que va a haber fees súper altas. Andrés, han pedido turno, pero si no os matáis, da igual. Andrés, Deb7, Ricardo. Sí, sería una especie de resumen porque lo dijiste muy bien, iba a hablar algo al respecto. Y es que, por ejemplo, hay otras monedas con un tamaño de bloque, llamémoslo, ilimitado. Pero las vemos vacías, las vemos sin transacciones. Entonces, qué raro que Bitcoin con ese pequeñísimo bloque sea tan solicitado. Y eso debe tener algún motivo. Se están enterando los de, no sé, Bitcoin Satoshi Vision que, creo que le hemos embarrado 2 gigamex y no lo llenamos. Entonces, es importante saber que en esa parte... queda claro que sí, que tienes un mercado de oferta y demanda desde el primer día que existió Bitcoin. 1 mega, ahí nos peleamos, o 4 virtual megabytes. Lo otro era dejar claro que la minería, hay dos cosas, lo más hermoso de Bitcoin. La minería de Bitcoin
Es lo único que tenemos en el mundo que puedes llevar algo del mundo físico, llamémoslo escaso, electricidad, etcétera, a el mundo digital, a la primera escasez digital descentralizada de la humanidad. Pareciera alquimia, estás llevando electricidad, algo que además es escaso, la electricidad la usas, se gasta y ya no la tienes más. Sí, primera vez que veo que sí queda algo como interesante hablar del tema, como queda como calor, se emite de ahí, podríamos ver cómo aprovechamos, pero la idea es que tienes algo físico que se gasta para siempre. Intentemos recuperar el calor, eso puede ser para otro tema increíble, pero la idea es que lo gastes para siempre y hay una especie de puente criptográfico que te dice, acabas de demostrar que acabas de quemar algo para siempre en el mundo físico, la electricidad, y ahora tienes esta alquimia, acabas de producir Bitcoin y no hay vuelta atrás, eso se quemó. Eso es lo más interesante del mundo, lo más importante para mí de Proof of Work. Y pues mencionaban tails emission o una emisión para ver si Bitcoin sobrevive, si de repente no hay más transacciones. Y yo pienso que ahí esa es la cosa más hermosa. Ya dejo Proof of Work al lado y eso sí sería la cosa más hermosa. Bitcoin son 21 millones. Eso no se toca, ya no recuerdo quién fue que dijo, no se toca incluso solo si incluso dependiera de la muerte de Bitcoin, que Bitcoin va a morir siempre. Son 21 millones y ahí sí lo dejaría clarísimo, no existe tails emission, no importa cómo se muevan los fees, realmente no importa, incluso si muriera, fue un muy bonito experimento de varios años, no importa, son 21 millones, realmente olvídense de tails emission y créame, porque nadie va a ser capaz de decir, creo que deberíamos empezar a emitir 0,5%, no sé por qué no dijo 0,6 o 0,4%, siempre serán 21 millones y esa parte no va a haber un acuerdo que alguien llegue a un consensus de personas que digan vamos a hacer un porcentaje. Eso siempre van a ser 21 millones. Sven. A mí la verdad es que me parece algo irónico que hayamos tenido una guerra por el tamaño de bloque para ampliarlo o no ampliarlo y luego una de las posibles soluciones que se planteen sea reducirlo, que no digo que sea la correcta, pero simplemente marcar que eso es bastante irónico. A mí personalmente es un tema que me ha preocupado durante todo el tiempo que he tenido de Bitcoiner, pero últimamente la verdad es que cada vez me preocupa menos. Tenemos que reflexionar sobre el hecho de que no es racional para un minero deshacer una cadena de bloque que haya acumulado tanto trabajo como, por ejemplo, para deshacer una transacción. Me pongo un ejemplo. Si tú haces una transacción de 10 Bitcoin y eres un minero y vas a obtener fiat por esos 10 Bitcoin, tú estás tentado a hacer un ataque de doble gasto. Pero bueno, simplemente si hay pocas fees, bueno, pues espera más. Ahora mismo tenemos un límite arbitrario que se dice, bueno, pues espera una confirmación, 2, 3, 5. Pero realmente para que eso sea racional, para que un minero sea racional, lo que hay que esperar es que para esa transacción en la que puede haber colusión con un minero frente a un agente, un exchange, pues simplemente el exchange esperará tantos bloques como fees haya acumulada. Si el mercado más o menos equipara la fees a coste energético, estaríamos ante un ataque que sería irracional. No sé si me he explicado, me habéis seguido hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que en un principio el esperar más bloques pues es una solución bastante sencilla para solucionar el problema. ¿Que degrada la calidad de Bitcoin? Sí, está claro, pero bueno, si tienes un Bitcoin que no lo utiliza mucha gente, en cierta medida eso es un cortapisas para que los mineros no se comporten, o los mineros y los exchanges no se comporten de manera irracional a la hora de elegir el tiempo en el que una transacción está confirmada o no. Y luego, por otro lado, también los mineros, sí, estaba claro que no pueden decidir nada en el protocolo, pero los mineros pueden elegir dentro de un bloque qué transacciones pueden meter y cuáles no pueden meter.
Y pueden decidir entre ellos. Ahora los pools en un futuro podrán ser los mineros. Sí, pero que esos mineros pueden decir, oye, mira, no estamos hablando de un problema de censura, eso es otra historia. Yo estoy hablando de un problema pues que no tengan dinero suficiente para cumplir su trabajo de seguridad, sea el límite que ellos crean correcto. Un minero puede establecer, decir, bueno, pues mira, yo no mino por debajo de 10 satoshis por byte. O incluso puede establecer unos límites que no están contemplados, digamos, en el protocolo que pueda controlar, digamos, los nodos. Puede decir, oye, mira, hasta ahora lo que hemos estado pujando es por espacio de bloque, pero yo considero, esto lo puede hacer un minero, sin tocar una línea de código, simplemente negándose a minar eso. Otros pueden hacer otra cosa, pero ellos pueden decir, pues mira, en vez de minar por satoshis por byte por espacio de bloque, pues lo que puedo hacer es en función del valor transmitido, como los bancos. Y pueden decir, oye, mira, tú estás traspasando de un lado a otro un valor de 100 millones de euros. Pues hombre, no me parece muy normal que estés pagando 7 céntimos. Entonces, a lo mejor los propios mineros pueden llegar a pedir a la gente que, bueno, pues que eleven. Si transmites tanto dinero, pues paga tanto. ¿Que pagan menos? Bueno, pues a lo mejor eso todo dependerá de lo que diga el mercado. Entonces, no es algo que realmente me preocupe. A lo mejor hay soluciones a ello, como las que estoy planteando. Hay otras personas que quieren hacer una tail emission. A mí eso me parece aberrante, pero ya veremos a ver qué es lo que pasa. O sea, que haya una forma de pagos por fuera de banda. O sea, que... No es por fuera de banda. O sea, tú como nodo no puedes obligarle a un minero que meta esas transacciones en el bloque. El minero puede elegir meterlas o incluso censurarlas. Aprovecho para decirlo porque tengo una página web donde hago un seguimiento. Una muy buena página web. Hago un seguimiento sobre si las transacciones están en algún momento censuradas por algún estado. Spoiler, de momento a día de hoy no, ¿vale? Para que se estéis tranquilos. Y la lógica de los... ligando con lo que hablabas, o sea, en tu página web se ve, y de hecho tú fue el primero que lo hiciste, luego mempool.space copió la idea, ver la calidad de las transacciones incluidas en el bloque, si tiene lógica o no, y eso tú fuiste el primero que lo hiciste. Uno de los no es problema. Una situación que existe actualmente es que son los pools los que seleccionan las cadenas, las transacciones que van al bloque, y algunas aparentemente no tienen ningún tipo de sentido, y ya sabemos por qué no tienen ningún tipo de sentido, porque están cobrando por fuera. Entonces, Stratum V2, una de las cosas que soluciona, que es importante, es, como tú bien decías, es que los mineros seleccionen qué transacciones se incluyen en el bloque, ¿no? Y ese es un cambio lógico, y que esperemos también que llegue pronto. Bueno, esta práctica de los pools pues no es muy limpia, ¿no? Por decirlo así. En esto, y ahora Ricardo, pero en esto que estáis diciendo, en parte no es que os estéis contradiciendo porque nadie está afirmando lo contrario, pero Dev7 lo está planteando como una solución al presupuesto de seguridad, como el que existan los pagos fuera de banda, ¿no? Mientras que... Bueno, o que existan, estoy de acuerdo, que existan, pero entonces que se los queden los mineros. Que se pague al minero que ha hecho el trabajo, que no se lo quede el pool, que ahora mismo está... O sea, que sea el minero... pero como venimos hablando durante todo el día, o sea, la importancia de los intermediarios, en esto el minero lo que quiere, como decía Miguel, el minero no deja de ser una especie de trabajador tonto que hace una función y que no tiene incluso a lo mejor el tiempo ni el esfuerzo económico de tener que estar negociando con gente o con pagos fuera de banda. O sea, que a lo mejor... es que a día de hoy no tiene esa capacidad. Esa capacidad la tiene el pool. La plantilla de bloque, tú esto lo conoces mejor, o sea, la plantilla del bloque la tiene y la define el pool. O sea, el minero no tiene ninguna capacidad de definir qué transacciones... Por aclarar eso en un momento, lo estoy diciendo, pero para que no se confunda el pool, el operador del pool. O sea, el pool es el conjunto de mineros que están minando el operador del pool. Sí, o sea, lo está diciendo bien, pero era por aclarar que no se cree la confusión. Todos los mineros que forman parte del pool no reciben las transacciones, no pueden hacer nada de lo que él estaba comentando. No saben, por eso lo que decía antes era literal, no pueden verificar lo que ni siquiera reciben. Lo que reciben es una cabecera
y esa la genera el operador del pool y tienen que hacer digamos, una operación, o sea, ejecutar un algoritmo criptográfico de manera limitada, o sea, una prueba de trabajo limitada, ejecutar una función criptográfica que ni siquiera es específica de Bitcoin, o sea, es una función de propósito general, la SHA-256. ¿Qué quiero decir con eso? Que los ASICs, o sea, los mineros, no saben nada de Bitcoin, no pueden censurar transacciones, no pueden hacer nada de eso. Eso lo puede hacer el operador del pool, que es el que construye el bloque candidato y el que reparte la cabecera a los mineros. ¿Qué significa? Que también esto, ¿qué consecuencia? Con esto termino, que además me he hecho un mafo, ¿no? Me he saltado mi turno. Lo que significa es que no son los mineros, es el operador del pool. Entonces, si un operador del pool, además eso es obvio, empieza a hacer cosas raras, que otros mineros no están de acuerdo, se irán de ese pool. Tardan literalmente segundos en cambiarse de un pool a otro pool. Quiero decir que tampoco un operador del pool puede hacer lo que quiera, porque no hay ningún contrato de los mineros que les haga estar atados a ello, ¿no? Eso también protege del ataque del 51%, de otras cosas que son más teóricas que otra cosa. Pero bueno, yo creo que está claro tener muy clara esa diferencia, que son los operadores del pool que no minan, típicamente no minan, son los que construyen el bloque candidato y los que lo reparten a los mineros para que calculen el hash, que no saben nada de las transacciones. Las transacciones... Se ha entendido, ahora hay pools que les hacen firmar un contrato a los mineros para no irse. Pero, en efecto, el mecanismo de defensa es que si un pool opera incorrectamente, los mineros pueden irse. Te piras. Sí, pero yo creo que en general la minería y la red funciona bien porque la prueba es que el hash rate pues sigue subiendo. Y eso es lo que asegura la seguridad de la red. Entonces, por ejemplo, lo que hablabas de un ataque de doble gasto, de que se ponga de acuerdo un exchange y un minero. Es ridículo. Eso está completamente estudiado matemáticamente y no tiene sentido intentar un ataque de doble gasto si no es por una transacción de más de 15 millones, 20 millones de dólares. Entonces, hemos hecho un artículo donde calculamos exactamente... Yo me baso en un paper que hay, que si quieres luego lo... digamos que básicamente los mineros es racional atacar a una transacción en las cuales tienen intereses en ello si no hay tantas bloques, no hay tanto valor de fees más subsidio acumulados en esos bloques. Sin embargo, si hacen eso, lo que se están sometiendo es a una degradación del precio de Bitcoin porque están haciendo ese ataque y están muy invertidos en un tipo de máquinas que son los ASICs que solamente sirven para minar. A ver, pero eso es un problema matemático, está completamente estudiado. Te digo que si el ataque no es de menos de 15-20 millones de dólares, no tiene sentido con el hash rate actual y el precio actual del Bitcoin. Y eso, que son matemáticas, es un teorema. No... Yo las matemáticas que he visto de lo que hay... El artículo que piensas no es el artículo que yo pienso, porque el artículo que pienso es matemáticas o probabilidades. Ya te lo pasaré, pero quiero decir que eso es un problema completamente estudiado y desde ese punto de vista la red es completamente segura. Pero no entiendes que yo, por ejemplo, puedo colusionar con una transacción que, por ejemplo, son 100 Bitcoin. Si no hay un trabajo acumulado equivalente con las fees más los subsidios de 100 Bitcoin, es racional el doble gasto, hacer un doble gasto. Puedes hacer un doble gasto de una transacción o puedes hacer el doble gasto de muchas transacciones. Es también, entonces, pero el valor total tiene que ser superior a millones de dólares y, bueno, precisamente... Pero millones de dólares, si esos millones de dólares ahora mismo se dan por subsidio o por fees. Pero además... No, es una operación. Yo hago un ingreso en un exchange y vendo esos bitcoins en el exchange y retiro, lo compro por cambio por Ethereum o lo que sea. Los ataques de doble gasto que ha habido han sido de ese estilo. Son timos a los exchanges donde se envía una shitcoin porque con Bitcoin no lo han hecho jamás, porque el hash rate es muy grande, pero con otras monedas que el hash rate es bajo, enviaban monedas ahí, las vendían por Bitcoin, sacaban los Bitcoins y a continuación hacían el doble gasto y el exchange se quedaba sin las monedas que en teoría se habían ingresado, ¿no? O sea que realmente el único sentido que tendría es estimar un exchange, no colusionar con él. Y bueno, los otros casos es que, bueno, pues tienes que imaginar un gasto donde te gastes millones de dólares y puedas recuperar lo que has comprado, llevártelo y luego invalidar las transacciones. Pero eso ya te digo que lo que se mide, y realmente yo creo que tampoco hay que preocuparse mucho porque baje el subsidio mientras el hash rate suba. La seguridad de la red es sana. Y hay una cosa que quiero decir que es importante, que este próximo halving no es como los demás. Yo creo que es el halving más importante
desde que nació Bitcoin. Porque cuando hay este halving, en abril o mayo del año que viene, la inflación monetaria de Bitcoin va a pasar a estar por debajo de un 1%. Y eso significa que es una inflación monetaria menor que la del oro. Va a ser, desde el punto de vista de emisión monetaria, la moneda más estable. Y eso se va a empezar a notar de forma importante. Quiero decir, el concepto de inflación monetaria es, bueno, pues qué cantidad de masa monetaria produces por año, ¿no? Como sabemos, bueno, es un tema que en el debate anterior se ha evitado un poco, pero claro, el gran poder de los bancos centrales es hacer eso como les dé la gana. Y el gran poder de Bitcoin es que eso esté programado, que nadie lo pueda cambiar, aunque en efecto pueden haber intentos de gente que quiere una tail emission y tal, etcétera, que el estado ideal de Bitcoin es la osificación. De hecho, el tocar, por ejemplo, a la emisión monetaria, yo creo que hoy, y espero que en el futuro, la mayoría de gente no esté de acuerdo, porque es la fuerza que da Bitcoin a largo plazo. Estamos siempre mirando hacia el futuro lejano, no estamos mirando al futuro próximo a hacer un beneficio rápido o que Bitcoin valga mucho el próximo año y luego se derrumbe, ¿no? Entonces, los fundamentales son sanos, pero hay que tener en cuenta también, y eso es muy delicado en la minería, es un vector de ataque a Bitcoin. Por varias cosas. Una de las cosas que has mencionado, por ejemplo, la censura de las transacciones por parte de mineros. Que bueno, es difícil porque hay muchos mineros y cada uno va a hacer lo que quiera y el minero que mina en Corea del Norte pues no va a obedecer al Banco Central Europeo para censurar transacciones. Pero también hay problemas que existen. Por ejemplo, los mineros que colocan sus propias transacciones en los bloques. De hecho, cuando hubo la guerra de bloques, las fees aumentaron muchísimo. Y bueno, con unos estudiantes, de hecho, hicimos un primer estudio estadístico y aparecía que ciertas pools introducían transacciones propias que no les costaban, pero podían poner una fee enorme y ahí aumentaban la media de fees de los bloques, pero les daba igual porque estaban metiendo no transmitían las transacciones a la red, sino que las metían en sus bloques con unas fees enormes. De esa manera aumentaban la media de fees y engañaban a todos los wallets. Y la forma de detectar eso fue analizar, teníamos varios nodos y mirábamos en los bloques que salían qué transacciones no habíamos visto. Y nos dimos cuenta que ciertas pools, no era muy significativo, pero había ciertas pools que tenían como, bueno, en general veíamos que había un 5% de las transacciones que no veíamos, pero en ciertas pools era un 10%, 12%. Era significancia, en cierta manera. Pero bueno, ese es el tipo de ataque que pueden hacer. ¿En qué fecha? ¿Cómo? ¿En qué fecha más o menos? Pero fue cuando había los block wars. Entonces, claro, uno de los mayores argumentos de los big blockers es decir, es que las fees son enormes porque el bloque es muy pequeño, por lo tanto tenemos que aumentar el bloque. Y claro, estaba metido en el ajo Bitmain y compañía. De hecho, había ataques de spam que llenaban con transacciones pequeñas. Pero es que Bitmain lo hacía. Las pools lo que pasaba es que Bitmain tenía una SIG Boost, que era un sistema con un 20% para mejorar la eficiencia. Entonces lo quería patentar y por eso estaba ese tema de que se patentó. Es otro tema porque, a ver, el problema también, el problema era con SegWit. SegWit cambia la estructura del bloque. Entonces hay el SegWit Witness, entonces quiere decir, al cambiar la estructura del bloque, hay una forma de mejorar el algoritmo que, bueno, hay que entender un poco de qué va el algoritmo de hash, etcétera, pero esencialmente si cambiaba la estructura del bloque poniendo en la Coinbase Transaction el testigo del SegWit, ahí fastidiabas el ASIC boot. Entonces eso de hecho no se hizo público, pero para mí estaba claro. Es que cada vez que se toca, ¿por qué razón la cabecera del bloque en Bitcoin, que no es nada eficiente, no se ha tocado nunca? Porque en el momento que se toque hay que cambiar todos los ASICs. Entonces, hay una serie de temas técnicos que son importantes. Entonces, hay ataques. De hecho, Bitmain se opuso a SegWit por eso, y Bcash, que fue el fork, que recordaréis que todavía existe, no tiene SegWit, porque para permitir el ASIC Boost, que era una optimización a través del chip de minado que tenía Bitmain patentado, como decíais, y que eso le fastidiaba esa y lo operación. destapó Gregory Maxwell. A ver, que la minería es lo que da robustez a Bitcoin, pero luego también es un vector de ataque. Entonces, ahora también lo que hemos visto en los últimos años es el vector de ataques ecológico. Como diría Javier, la calontología. Entonces, aquí realmente los gobiernos, no me extrañaría que intentasen regular, imponer que, bueno, pues que paguen los mineros una tasa de carbono, etcétera, ¿no? Bueno, hay múltiples ataques a Bitcoin a través de la minería. Pero bueno, de momento el hash rate es alto y la red es robusta. Yo creo que, y aunque parezca algo contraintuitivo al principio,
La red de Bitcoin no la respalda el hash rate. La respalda las fees y el subsidio que se da a los mineros para que pongan a funcionar ese hash rate. Es una reflexión bueno, que quiero se muerde la cola, ¿eh? Quiero decir, si hay hash rate es porque hay subsidio suficiente. Pero vamos a ver, si tú no... aumentas la eficiencia, se lo va a comer el algoritmo porque quiere sacar un bloque cada 10 minutos. Bueno, mire, es la forma en que está diseñado. Es que es como una abstracción si al baja hash rate va a ser más rentable. Y en realidad lo que es un medio que hacen los mineros quiere decir para que es muy asegurar la rentable. red. O sea que los mineros, vienen más mineros y viene más hash rate, se mejora la tecnología de minado, pues todo eso es positivo. De hecho, a ver, si tenemos no solamente Bitcoin, tenemos un montón de monedas y vemos que cuando las monedas mueren, lo primero que muere es el hash rate. Quiero decir, es un signo, además para el trading es muy interesante. Realmente cuando tú quieres pues especular con una moneda que empieza a subir, lo primero que tienes que mirar es cómo funciona el hash rate, si tiene una prueba de trabajo, claro. Entonces, pero vamos a ver, no minan ahí porque no tienen ningún incentivo porque esa moneda no vale nada. ¿Cómo vas a minar en algo que no vale nada? Son monedas que... No, hay una diferencia entre no valer nada y valer menos. Entonces tú quieres anticipar si en el futuro va a valer más. Cuando claro, todos los mineros especulan. Si tú ves una curva de hash rate pueden que va para especular abajo, hasta cierto punto. Te escapas de ahí. Que si sabes que eso seguramente va a morir. Sí, pero que los mineros especulan con eso hasta cierto punto. Pero vuelvo a repetir... No estoy hablando de los mineros. Estoy hablando de la gente que tradea la moneda y que la da un precio en el mercado. Sí, también. Pero que repito, que es que tenemos al hash rate como si fuese una abstracción que es lo que... No, pero el hash rate ¿de dónde sale? Salen de los mineros. Y los mineros van a estar incentivados, por lo que tú mismo dices, para minar una moneda que no les da para ejercer toda esa prueba de trabajo. La red de Bitcoin no está respaldada por el hash rate, está respaldada por el pago que se hace a los mineros para que ejecuten ese hash rate. Si no tienen incentivo, entonces no van a minar. Es una serie de incentivos que se retroalimentan. Un comentario, es que yo no estoy tan seguro porque yo no incluiría el subsidio en el incentivo de la seguridad. Porque el subsidio, solo las comisiones, porque el subsidio lo gana el minero, actúe honestamente o deshonestamente. Si un minero empieza a minar bloques vacíos o hace un doble gasto, el subsidio lo gana igual. Entonces, lo único que realmente disuade un ataque son las comisiones de transacción. Y luego el hash rate por sí solo, yo no creo que... No sé si es tan un indicador de la seguridad, porque si hay un hash rate enorme, pero lo controla solo Marathon y Hut 8, mira, precisamente seguro si está... Quería hacer un par de añadidos a lo que comentaba Ricardo de los vectores de ataque. Fue muy curioso ver justamente antes del China Ban, ese pico que hubo de comisiones, que era casi imposible funcionar incluso con... Yo me acuerdo porque en aquella época funcionaba bastante con Lightning y era un problema abrir canales y fue muy interesante ver justamente cuando se produjo el China Ban que pasamos de comisiones de 70, 80, 90 sats en 4 o 5 meses a nada, bueno, y a mempool vacía. Y fue muy curioso también porque, por eso te he preguntado la fecha antes, porque esto fue cuando sucedió en el China Ban, pero también fue muy curioso ver cuando todo el hash rate se desplazó de China y se repartió por todo el mundo, principalmente a Estados Unidos, pero ese incremento, ¿no? Luego también, otro hecho relevante relacionado con lo que tú dices y con lo que comentabas antes de los operadores, del operador del pool, que realmente quien determina, ayer se produjo un hecho muy relevante, que es que Foundry ha dejado de ser el principal pool, o sea, el pool con más hash rate, y ha pasado a ser Antpool, ¿no? Uno está en Estados Unidos y el otro pues no está en Estados Unidos, ¿no? Y Foundry es el que hace firmar contratos a los mineros para que no se vayan. Y Foundry pues hemos observado patrones bastante sospechosos de que podría estar haciendo parte de selfish mining, que, a ver, selfish mining es una estrategia deshonesta de minado. Pues bueno, deshonesta lo permite el protocolo, entonces, bueno, que es honesto o no honesto es relativo. Pero esencialmente pueden, en vez de, una vez minan un bloque, en vez de propagarlo por la red, lo pueden guardar para coger un adelanto sobre el resto de mineros, ¿no? Entonces, está también muy estudiado matemáticamente y, bueno, es más difícil hacer un selfish mining que no se note, pero si lo haces con pocos bloques, podrías hacerlo. ¿Te guardas el bloque, no? ¿Perdón? Selfish mining es, tú minas, te lo guardas. Sí, esencialmente lo que haces es, tú has minado el bloque, ¿no? Entonces vas a minar sobre ese bloque que no has hecho público. Entonces, si consigues adelantarte a la red, entonces llevar 2 o 3 bloques de adelanto, en el momento que hay alguien que publica un bloque, tú publicas 2 y les matas su bloque.
Lo único que tienes que tener una gran capacidad de distribuir ese bloque Por eso, antes bueno, que hay dos parámetros. El hash rate que tienes, el porcentaje de hash rate y la conectividad. Pero bueno, sin conectividad, con más de un 30% de hash rate ya puedes hacer un ataque de surface mining. Si tienes mejor conectividad, incluso es más fácil. Entonces eso es un ataque pues conocido. Que hay métodos. El problema es que engañas al algoritmo de ajuste de dificultad, porque estás matando bloques y los bloques huérfanos que matas, eso el algoritmo de ajuste de dificultad, que en media se ejecuta cada 2 semanas, no los detecta. Entonces está evaluando mal el hash rate de la red. Entonces engaña al algoritmo de ajuste de dificultad y entonces al principio ralentiza la red, pero luego consigue minar una mayor proporción con el mismo hash rate. Bueno, está muy estudiado y bueno, es un ataque que tampoco hay que darle mucha importancia porque tampoco está muy extendido. Yo por lo que he visto para nada. La mayoría, en fin, lo mismo. Yo digo que hay sospechas de que puedan hacer un poco de selfish mining algunos pools, pero no la pueden hacer con muchos bloques. Pueden hacer pues matando algún bloque y eso se ve. Quiere decir que si hay muchos bloques huérfanos se detecta. Ricardo, quiero pasar a otro tema y yo por preguntar, porque nos hemos ido saltando muchos temas y aquí quizá la gente sigue teniendo la misma pregunta. ¿Hay que preocuparse con el presupuesto de seguridad o no? ¿Me preguntas a mí sobre...? A quien quiera. No. Yo creo que el hash rate tal... En fin, mientras el hash rate esté alto y siga batiendo máximos y tal, yo creo que no hay ninguna preocupación en el sentido de seguridad de la red. Luego hay otros factores como otros tipos de ataques de los que hemos comentado, ¿no? Pero yo realmente... Ahora mismo no. Precisamente el problema es que para los mineros que estamos dentro es el aumento de dificultad de la red que te ajusta los márgenes. Es el medio del mercado. Cuando no sea rentable, de hecho habrá mineros que se tendrán que retirar, con el halving habrá mineros que tendrán que retirar y la dificultad se ajustará y luego pues ya veremos cómo evoluciona. Pero de momento, si hay tanta gente minando con el subsidio que hay, que se divida por 2, ya veremos cuántos quedan, pero bueno... Yo me preocuparía si en 10-15 años no se aprecia un aumento de las fees. Si siguen en los mismos niveles de los últimos 7 años, sí, porque los propios mineros van a decir, oye, ponnos un tail emission, porque si no esto no da para comer. Y yo creo que eso sí que sería preocupante. El Nakamoto lo dijo claramente en varios posts. Decía que las fees tienen que aumentar con el tiempo. En los últimos 7 años no hay una tendencia al alza. Entonces tienen que aumentar para que la minería pueda tener una previsión de ingresos. Actualmente el valor es más o menos un 4 o 5% de la recompensa de bloque total. Las fees están ahí. Estuvieron en el 2-3. Hubo 2 semanas en la época de Ordinals. Bueno, 2 semanas no. Realmente fue un pico de 2 días que subieron al 70-80%. Que antes lo comentábamos con Lunati, ¿no? Pues los mineros, pues bueno, pues sí, bienvenidos esos días. Y luego volvió a bajar y bueno, y ahora se queda un poquito por encima. Es decir, antes de Ordinals estábamos más o menos, las fees eran un 2%, 2-3%, y ahora las fees son un 4 o 5%. Bueno. También tener en cuenta, bueno, ciertos números que para que, digamos, las fees sean igual a la recompensa del bloque actual, una transacción con una entrada y 2 salidas, que es, digamos, algo sencillo, pero sin anonimizar ni nada, tendría que pagar sobre los 25 euros, 25 dólares, en vez de los 0,7 o los 10 o los 25 céntimos que está pagando. Entonces, eso nos da que pensar que dices, oye, bueno, pues a lo mejor Bitcoin para pequeños pagos no, pero para grandes pagos, pues un usuario podría pensarse, bueno, pues que eso se puede pagar, que no hay ningún problema. Lo que no entiendo es, no es que yo esté particularmente preocupado, pero también me gusta llevar la contra, y no entiendo por qué el argumento de que como se están batiendo máximos ahora con el hash rate, en 15 años no nos tenemos que preocupar, no hay un problema dentro de 15 años, porque el escenario no podría ser... Eso nadie lo sabe, ya veremos. Claro. De momento no hay problema, habrá que monitorizarlo cómo evoluciona. Y bueno, pues de momento, ya llevamos desde 2009 funcionando, aumentando el hash rate, y bueno, pues la tecnología... Una cosa muy buena que está pasando, que hemos comentado antes, es que al final la minería se está
pues popularizando, de manera que ahora el material de minado ya empieza a ser, a ser óptimo, ¿no? Y asequible. Entonces ya no es la ventaja que tenían los mineros iniciales de minar con tarjetas gráficas cuando la gente minaba con GPU o con ASIC cuando la gente aún tenía tarjetas gráficas, etcétera. Dentro de poco vamos a tener material de minado a precio muy asequible con el top de eficiencia, ¿no? Y eso va a ver, la minería de Bitcoin va a descentralizar el minado mucho. Sí, efectivamente, va a ayudar a descentralizar la minería de Bitcoin. Es posiblemente, si no el mercado más perfecto que hay, y una de las últimas barreras que había era este acceso a los ASICs. Hubo ahí un momento de escasez, y ahora mismo ya no es así, pero claro, en el momento en que el bien que se produce es el mismo, es totalmente transportable de una parte a otra del mundo, funcionando con la misma eficiencia, funcionando con los mismos equipos, es un mercado, y todos minando del mismo bloque central y extrayendo del mismo bloque central. O sea, la minería de Bitcoin es la definición de un mercado perfecto, ¿no? Pues bueno, yendo un poco más allá, una de las situaciones de los mercados perfectos es que los beneficios a largo plazo van a cero, ¿no? Entonces, bueno, son reflexiones para medio y largo plazo que hay que plantearse, ¿no? Bueno, es el beneficio económico, pero el beneficio económico pero no el beneficio operativo. Puedes tener un... Bueno, no, el beneficio operativo, o sea, en los mercados que funcionan, en un mercado perfecto, en un mercado que funciona perfecto y en el que no hay ningún tipo de barrera de entrada y todo el mundo genera lo mismo y puede mover, cualquiera puede entrar. El beneficio va a ir continuamente ajustándose y entonces... Bueno, es cero en un sentido económico, pero es igual al costo operativo más el costo de oportunidad. Entonces puedes tener un mercado de competencia perfecta con beneficios operativos positivos. Bueno, si aprovechas el calor excedente, pues tendrás otro tipo de beneficios, además de la recompensa de bloque, ¿no? Y yo es ahí donde iba, en que la minería Bitcoin a medio y largo plazo va a tener que buscar, o sea, la recompensa de bloque depende de tu coste de electricidad, de tu precio eléctrico, ¿no? Pero en muchas situaciones, si no buscas alternativas, como decíamos antes, balance de red, curtailment o aprovechamiento de excedentes, no vas a poder competir con... A ver, la solución va a ser darwiniana. A mí me encantan los forks. Quiero decir, cuando hubo el debate bloques grandes, pequeños, bueno, todo el mundo, va a haber un fork, qué desastre, pues, al final, genial que hubo un fork. Quiero decir, la gente que piensa de una manera se va para un lado y la otra se va para el otro, y en el momento que pasó el fork, la suma del valor de Bitcoin y de los dos Bitcoins sumaba más que el Bitcoin inicial, porque había una incertidumbre que se resolvió con el fork. En el futuro, si hay un problema con el hash rate, con el minado, etcétera, la gente propondrá soluciones, times emission, lo que quieran, pues que hagan lo que quieran. Al final, el mercado decidirá. Habrá gente que esté de acuerdo, gente no que esté de acuerdo, se hará un fork y ya está. Y el más fuerte vivirá. Es lo que ha pasado. No habrá fork. Un problema. Lo que habrá será los mineros menos eficientes, pues se retirarán, como en cualquier mercado. Eso primero, pero luego van a intentar cambiar el protocolo. Sí, pero quería decir con respecto a lo del peligro que preguntabas, que es que tenemos un margen enorme ahora mismo. O sea, que estamos... por eso tienen tantos problemas también los mineros ahora, porque la dificultad está altísima. Entonces tenemos mucho margen. Es verdad que si baja, con el halving, va a bajar la recompensa y entonces, si los fees no suben, pues lo que va a suceder es que los mineros menos eficientes pues se van a retirar. Menudo drama. Está perfectamente prevista esa situación. Perderemos, como en otras circunstancias, no ha habido muchas veces, pero ha bajado el hash rate. Pues bien, bajará, se quedarán los más eficientes, bien, menos CO2, menos contaminación, los que consigan las fuentes de energía más barata. Bajará la dificultad y volverán a entrar nuevos mineros con nuevos ASICs, jubilarán los ASICs viejunos de Bitmain y todos esos, que son los que contaminan y poco eficientes, y aquí paz y después gloria. Es decir, no hay por qué, no son situaciones... Siempre habrá iluminados que vayan a proponer un cambio en el protocolo para precisamente, la fee cero no puede ser. Pero se quedan colgados de la brocha. Yo estoy de acuerdo con lo que tú decías, que los forks a veces resuelven, además de una manera libertaria, como decir, oye, pues si tú quieres hacerlo de otra manera, pues crea un fork, como ha habido miles, de hecho, ¿no? Pero lo que pasó con la discusión del tamaño de bloque no era eso. O sea, al final acabó en un fork con Bcash, pero después de 2 años de estar intentando, lo que fue una guerra de captura, es distinto. Lo que querían era quedarse con Bitcoin, porque bifurcarse lo podían haber hecho desde el minuto 1. Que hubo un intento de forzar un cambio en el protocolo de una cierta manera. Pero para quedarse con la cadena original de Bitcoin. Pero bueno, es decir, que el matiz es importante. Que de hecho retrasó el bull market
porque quiero decir, el bull market de 2016 se retrasó, tenía que haber ocurrido antes. Y yo creo que con toda esa incertidumbre se retrasó en el momento que hubo el fork, pues como que estaba mucho más claro el panorama y entonces ya el mercado ya actuó. Los mercados les afecta mucho la incertidumbre. Entonces, precisamente, en lo que hablábamos de las CBDCs antes y tal, a mí lo que más me preocupa de las CBDCs es que no haya una emisión programada de masa monetaria. Van a hacer lo que les dé la gana a los banqueros. Son cuatro Lagarde y 2 más que están reunidos que deciden y entonces todo el mercado pendiente de qué pasará, ¿no? Ojo que has mencionado CO2 y quería traer a colación. La botella con gas carbonatado tiene o bota o contamina o tiene más CO2 que lo que estábamos hablando. A mí no me gusta unir las palabras contamina porque de estos ASICs se irán, entonces quedarán los S5 que son menos eficientes y contaminan más. Esas máquinas no botan CO2. Esa parte sí a mí me gusta. Totalmente. Lo he dicho de broma, pero efectivamente. Primero, el CO2 no es un gas contaminante y segundo, los mineros no son más que consumidores, como ha dicho él, de electricidad. A veces puede ser de fuentes renovables y totalmente limpias y otras no, pues como la que usamos en casa, en cualquier otro, ya sabéis otro lugar. Pero Bitcoin, mucha manipulación sobre Bitcoin no genera vehículos eléctricos, no se preocupa de dónde viene la energía para cargar esos coches. Eso es un problema de los productores. Bueno, tampoco se preocupan de la energía que cuesta hacer las baterías. En fin, sabemos que hay mucha hipocresía en todo el tema. Es una excusa para forzar legislaciones, pero pueden intentarlo con Bitcoin también, lo intentarán. Quiero decir, van a decir, es que consume mucha energía, vamos a ponernos una tasa, no sé qué, a los mineros. Van a machacar a los mineros. El futuro de luego los demás. Hay un vídeo muy interesante, hay un vídeo que es una chorrada realmente, de hace 4 o 5 meses, que era alguien en una granja de Estados Unidos midiendo el CO2, ¿os acordáis, no? Midiendo el CO2 que emitían los mineros, ¿no? Es muy bueno ese vídeo. Sí. 0 a la entrada y 0 a la salida. Vaya, pues. Ahí se me ha ido con, no sé qué se va a contar, pero se me ha ido. Adelante, y cerramos contigo. Venga, yo quería hacer una puntuación que es un poco off topic, ¿vale? Bueno, no off topic, pero estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. En cuanto a la minería, que los pools de minería son los que eligen el template de las transacciones, hay un protocolo nuevo que es ¿cómo se llamaba? El Stratum 2, la versión 2, que deja al minero elegir el bloque, con lo cual se descentraliza mucho más la elección de qué transacciones van en qué bloque, ¿vale? Eso en principio es muy bueno para la red y es algo loable. Quiero cerrar, habrá tiempo de preguntas en quiero cerrar con algo que yo pienso, ¿no? Y es que cuando hablas con gente que lleva tiempo en Bitcoin y le pones sobre la mesa este tema que es cíclico, va saliendo lo del presupuesto de seguridad, teníamos como 3 temas más, al final hemos hecho uno solo, pero bueno, está bien porque creo que es uno de los temas más candentes y es cíclico, pero yo pienso, la gente que lleva más tiempo en Bitcoin es la gente más calmada normalmente con este asunto. Y yo creo que quizá viene de que el minero que le bajó el subsidio de bloque de 50 a 25, quizá ya se empezó a estirar los pelos en la cabeza, ¿no? Y dice, hostia, ¿y ahora cómo vamos a sobrevivir? Y de momento se sigue sobreviviendo con 6,25, ¿no? Y es como que a veces intentamos prever cómo se vivirá de aquí 4 o 8 años y como explicaba Miguel, pues los menos eficientes se irán, los eficientes se quedarán y se hará una platea de eficiencia, como los nuevos van viniendo, los ASICs antiguos que se van quedando no son una amenaza para que un actor estatal te los enganche y te intente hacer un ataque del 51%, que en eso no hemos podido llegar hoy por tiempo, pero que la sensación que siempre me da de gente que lleva mucho tiempo es, vamos viendo. Pero además, te digo otra cosa, hay mineros que van a minar a pérdida. Porque el efecto de que la inflación monetaria sea por debajo de un 1% da perspectivas muy buenas al precio de Bitcoin. Quiere decir que... Ya ha pasado. Ya ha pasado, porque la gente que minaba pérdida esperó al bull market y tenía ganancias enormes. Si no tenía que vender los Yo creo que eso lo ha habido siempre. Bueno, no sé si siempre, pero desde el 2018, o sea, desde hace 5 años, ya había gente que me consta que minaba a pérdidas. O por lo menos que no sacaba nada. Y dice, bueno, ¿y por qué minaban? Bueno, lo que estaban es convirtiendo
dinero fiat en bitcoins. Y a lo mejor estaban esperando agazapados al halving. ¿Y por qué no los para compraban? vender ahí. Porque preferían obtenerlos El problema limpios de épocas polvo y remotas paja minados. es que los primeros ASICs los vendían por bitcoins y eso a la gente le quemó mucho. Porque no recuperaron esos bitcoins. O también Al final, Bueno, hubo una historia ahí con el Butterfly la economía no es en Labs, dólares o en euros, es que en no bitcoins, que hay daba que y mirar demás. más. puede suceder que vienes a pérdidas porque tienes contratos de energía ya pagados que tienes que consumir también, ¿no? También. Claro. Sí, que es más habitual de lo que puede parecer, ¿no? ¿Verdad? Ninguno te lo va a decir así. A ver. Porque estarán los mineros donde la oferta eléctrica no encuentre demanda. Siempre podrán Y estar ahí. minar con energía gratis siempre va a ser Eso rentable. Bueno, hemos estado en un panel muy amplio, muy diverso. Se ha intentado tocar diferentes temas. Yo creo que se han dado pinceladas a muchos, pero nos hemos quedado con este del presupuesto de seguridad y tenemos unos pequeños minutillos para preguntas. No sé si hay alguna. Una por acá, otra por allí. Bueno, aquí hay unas cuantas. Ya te traen. Acá. ¿Hay que encenderlo? No. Bueno, quería una pregunta que es un poco para todos sobre qué probabilidades veis del riesgo futuro de que una jurisdicción o conjunto de jurisdicciones pueda en un futuro obligar a los mineros a censurar transacciones. Yo creo que es el principal riesgo que veo para Bitcoin. De hecho, lo empecé a pensar más cuando estábamos en El Salvador, que tuve una conversación con 4 amigos bitcoiners y estábamos en la cresta de la ola y dijimos, ¿cuál es el principal riesgo? Y todo el mundo se quedó callado, momento de euforia, pues dije, a ver, esto no es racional, tiene que haber riesgos, sí, los hay. Y en el propio paper Satoshi lo dice 4 veces, que dice que el sistema funciona, es seguro solo si un atacante no controla más del 51%. Entonces, si lo que comentas ocurre, una jurisdicción pues controla, o por ejemplo ahora con Estados Unidos, ¿no? Que hay muchas empresas que cotizan en bolsa y que están creciendo bastante en el hash rate. Si el día de mañana o en 5 o 6 años Hut 8, Marathon, Bitfarms y CleanSpark, que son empresas que tienen su sede en Estados Unidos, controlan el 60% del hash rate, yo creo que es el principal riesgo para Bitcoin, porque ahí el gobierno americano podría obligarles a censurar transacciones de terroristas iraníes, hackers coreanos y Bitcoin se ha censurado en la capa base. Esto hasta ahora era muy difícil porque la minería se llevaba a cabo de forma clandestina, ¿no? Se habla del caso de China, que contenía gran parte del hash rate y nunca ocurrió, pero era minería clandestina. Hoy en día es diferente porque son entidades que tienen un número de seguridad social, que tienen un CEO que puede ir a la cárcel si incumple la norma. Entonces creo que es un riesgo mayor ahora que cuando estaba la minería en China, pero tampoco lo considero algo inminente que me vaya a hacer vender, o sea, no invertir en Bitcoin, porque si bien creo que puede darse, y la NSA, creo que la directora de la NSA habló hace poco, hace unos meses, de la necesidad de atraer hash rate a Estados Unidos para censurar en la capa base, o sea, que el propio gobierno americano está planteándose esto y lo sabe perfectamente que lo puede hacer. Creo que Proof of Work es un sistema que, con esa movilidad que tiene, y el hecho de que la energía, y lo hemos hablado hoy, la energía está naturalmente descentralizada por todo el planeta, y en particular la energía con el menor coste marginal, que es la que los mineros consumen, me hace pensar que los mineros naturalmente se van a distribuir. Ahora bien, si yo en 5 años veo que hay 4 empresas en Estados Unidos que controlan el 60% del hash rate, pues como inversor en Bitcoin voy a estar preocupado. No creo que vaya a darse, pero lo considero un vector de riesgo para vigilar. Pero no creo que sea algo inminente. En todo caso, para una potencia de hash rate mayor del 50% censurar transacciones, vas a tener que invalidar bloques que solamente tienen algunas transacciones censuradas. Y eso va a ser difícil crear esos bloques huérfanos constantemente. Yo no creo que sea viable. Eso sí, que fuercen a ciertos mineros que, bueno, pues por regulación van a obedecer lo que les digan, a no minar ciertas transacciones, sí, pero siempre habrá el minero en Corea del Norte, en Arabia Saudí, etcétera, que van a hacer lo que les dé la gana. Pero si el pool de la NSA controla la mayor parte del hash rate, siempre va a construir la cadena con más proof of work. Pero eso va a tener que invalidar muchos bloques. Bueno, cuando se minen 3 bloques en otro sitio con transacciones prohibidas, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un fork? No los incluye. Claro, pero entonces la blockchain oficial que van a estar minando ellos va a ser diferente que la estén minando los otros. Claro, pero es la de más consenso. ¿Eso conduce a un fork? No. ¿O conduce que
o no conduce a un fork, conduce a huecos huérfanos si los demás luego aceptan la ventaja que ha cogido. Pero te aseguro que por unas transacciones la gente no va a admitir que se invaliden bloques de esa manera. Pero es que el consenso es con la cadena con más proof of work. Y si la cadena con más proof of work la controla un atacante, estamos todos sincronizados con esa cadena. Eso va a crear un fork de los BRICS y de los tal. Pero eso dura muy poco. Además, no olvidéis una cosa, que el gobierno puede obligar al operador, al dueño del pool, al dueño de Marathon o de los otros que habéis dicho, pero los mineros que están ahí en esos pools son de su padre y de su madre, salvo eso que me decís, que ahora les están obligando a firmar contratos, pero bueno, un minero de la vieja escuela no firma un contrato para poderse largar cuando quiera, y en cuanto se detecte cualquier cosa de esas, pues se van al pool de Praga, de los Luz mineros Pool, se van a ir al pool o a cualquier otro, y es que esos son segundos y no tiene que hacer nada, no tiene que cambiar los mineros de sitio. Perdona, amiga, tiene que cambiar una variable en el software. Pero hablaba de un escenario en el que son corporaciones, como pueden ser estas que he comentado, Bitfarms, CleanSpark, Digit, Marathon y Hut 8, estas 4. Que ellas que controlen ese hash rate y que por legislación que sean de ellos los mineros, de ellos, y que el regulador vaya donde ellos, llame a la puerta y diga: señores, a partir de ahora ustedes están contribuyendo a la financiación del terrorismo, X leyes que están violando, a partir de ahora van a pasar por el aro porque además estáis aquí en Estados Unidos, además es una industria de seguridad nacional y de aquí no se va nadie. Estoy haciendo más o menos lo mismo. Te pueden obligar, si tú quieres operar dentro de mi jurisdicción, hasta que no llegue Stratum V2, tienes que estar obligado a apuntar, a que tu hash rate apunte a esos operadores. Pero eso no quita para que pueda haber transacciones que minen otros mineros y que salgan por otro pool. Es decir, dentro de los operadores de pool que operan dentro de Estados Unidos o con mineros de Estados Unidos no minarán ciertas transacciones, pero otros operadores de pool o otros mineros cuando lleguen a Stratum V2 no van a aceptar los orfanan, esos bloques los rechazan, no los añaden a la cadena. Pero en todo caso, si hicieran algo así, se convertiría eso en la private blockchain que querían hacer los bancos en el 2014. Pero ¿quién va a rechazar esos bloques? ¿Quién los rechaza? ¿Los mineros? El pool de seguridad nacional, el pool de la NSA. Que han estado forzados a no aceptar, porque no solamente no les van a dejar minar, sino no les van a dejar aceptar. Pero lo que está diciendo él, censuran transacciones, anulan esos bloques. Esas transacciones no desaparecen de la red, siguen en el mempool, se incluyen en otro bloque minado en Praga, por ejemplo. Sí, pero como tienen más del 50%, van a invadir la red. El gobierno prohíbe que construyan sobre un bloque que contenga... asumiendo un montón de cosas. El gobierno prohíbe que construyan sobre un bloque con una transacción de un terrorista. Lo prohíbe el gobierno y el minero tiene que acatar la ley, o si no el CEO de CleanSpark va a la cárcel. Un bloque con un hit pornográfico, ¿no? Por ejemplo. Es un ataque. Es una película. O sea, el ataque puede existir, en teoría está ahí, pero es un ataque que yo no lo veo para siempre, porque ¿qué va a decir Riot? Mira lo que nos obligaron a hacer, el ataque existe. Y vamos a seguir invirtiendo en este país y se diluyen en el tiempo las inversiones hacia Estados Unidos. Ese ataque podría existir, en teoría sí podría existir. Pero no duraría para siempre. El subsidio por bloque lo siguen ganando. Entonces, por eso he hablado que el subsidio por bloque a mí no me parece una solución a nada. Cualquier ataque de 50% destruye la red de Bitcoin. Las fees sí ponen presión sobre la transacción. La transacción censurada puede aumentar las fees para intentar forzar a los mineros, tentarles para que puedan minarlas. Dicho esto, yo no creo que esto sea inminente. Estoy muy bullish Bitcoin, pero simplemente lo planteo como un vector de riesgo. Además, en el contexto de esta conversación que tuvimos en El Salvador, donde dije... no ha pasado, en 15 años no ha pasado. Y ha habido pools con más del 50% de minando bloques vacíos y comiéndose todos los demás, ya está. Además, también podría minarlo, pero... Si su objetivo es censurar o parar la red, con más del 50% puedes... Pero si quieren censurar solo a los hackers, a sus adversarios... ¿Cómo? Si quieren censurar solo a sus adversarios... Por ejemplo, imagínate el gobierno americano dice, mira, vamos a censurar los bitcoins de... Es la tesis de Lowery. Lowery basó toda la parte de Bitcoin de su libro en que los estados necesitaban minar porque iban a hacer una guerra de censuras entre ellos, que eso no... O sea, yo creo que no se aguanta porque es que un pool pequeñito con un 1% te puede meter todas las transacciones sancionadas. Y es que esto malditamente estadístico. O sea, no... yo el ataque del 51% creo que... O es un ataque del 65, 68, 70%, o creo que... Bueno, puede molestar un rato, pero las transacciones van a seguir No, pero las transacciones no entran porque cualquier bloque que contenga la transacción censurada queda orfanado. No se incluye con la cadena con más trabajo. Y mi nodo se censura con la cadena con más trabajo. Entonces, en esa cadena no ve ninguna transacción de ningún hacker coreano porque el gobierno americano
porque la cadena con más trabajo rechaza cualquier bloque que contenga esa transacción. Se creará un fork donde habrá un fork donde ahí acepten todas las transacciones y pasarán como de la mierda de ese fork de Estados Unidos. Esto da para un debate muy largo. Ese fork habría que ver qué mecanismo de consenso usa. El mismo simplemente no censura transacciones. El mismo sin censura, que fue donde empezamos precisamente el debate. El ataque de 51% es una discusión muy 2015. Bueno, pero es que hay... Llegó el órgano regulador y censurador. Es que me puedo equivocar. Para decirles que es que no. Estamos muy cómodos. Tenemos que cortar porque el auditorio lo cierra. Vale. Pues nada. Lo siento, de verdad, muchísimas gracias.